Bueno, para empezar a diseñar los filtros de tipo IR, vamos a hacer acá un resumen de lo que vimos en clase. Básicamente, acá en la columna de la izquierda, podemos observar el modelo de diagrama de bloques de cómo estaría representado, donde podemos chequear que aquí, donde estoy señalando, tenemos la entrada XDN, la cual se va trazando por medio de estos bloques determinada cantidad de tiempo. Y a su vez, cada bloque, cuando se realimenta, hace una suma y se multiplica por un coeficiente. Hay un punto intermedio donde este se conecta a otro bloque de atraso, que chequeamos que y de n es la salida, y este bloque lo que está haciendo es realimentarse de los valores pasados de y. Entonces podemos ver acá, donde estoy señalando, cómo se va acumulando el dato de x de n, o se va corriendo en el tiempo, una vez, dos veces, etcétera, etcétera, hasta por ejemplo m. Y acá vamos también acumulando el valor pasado de y de n, una, dos, hasta n veces, como se puede apreciar. Básicamente entonces este sería el diagrama de bloques. Si nosotros sacamos una expresión matemática que represente este diagrama de bloques, lo podemos ver acá en formato de ecuación de diferencias. Y podemos ver que y de n es básicamente la sumatoria de todos los y n pasados multiplicado por el coeficiente a, que va a ir cambiando a medida pues, que van cambiando la cantidad de muestras. Y a su vez también tenemos acá el x de n, o sea, los valores de entrada pasados, multiplicados por coeficientes b. Más específicamente, este tipo de ecuación en diferencias también se puede representar en el espacio de transformada z y está determinado como una función de transferencia. Podemos ver lo que es básicamente la función de transferencia sería la salida sobre la entrada en términos de z, que básicamente si lo escribimos en términos de sumatoria, pues equivaldría a tener el coeficiente b en la parte de arriba y el coeficiente a en la parte de abajo multiplicado por la z que hace el corrimiento o atraso de la señal. Ahora, como nosotros vamos a trabajar con filtros de segundo orden, básicamente la transformada z, o bueno, la función de transferencia en transformada z vendría determinado por esta fórmula que estoy acá señalando. Nosotros solo vamos a tener en la parte de arriba tres coeficientes y en la parte de abajo tres coeficientes. Bien, acá en la columna intermedia, entonces tenemos que para segundo orden, estas son las ecuaciones básicas para filtro pasabajos, para filtros pasaaltas, filtro pasabanda y filtro rechazabanda. Como ustedes pueden observar, la mayoría de los filtros IR lo que hace es tomar las funciones de transferencia que poseen los filtros tradicionales o análogos. Y como ustedes pueden observar también, estos filtros están en términos o están en el espacio de Laplace, que poseen acá la S. Entonces, para poder trabajar con los filtros IR, lo que se hace es que se toma estas ecuaciones o estas funciones de transferencia que están en el espacio de Laplace y las transformamos al espacio de Z. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando entonces acá, como señaló en la tercera columna de la derecha, utilizando la transformación bilineal o Tusting, donde la S resulta que está correlacionada con la Z de esta forma. 2 multiplicado por 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1. Aquí pues ya interviene el periodo de muestreo, dado que estamos hablando con pulsos o señales digitales, y también en formato de frecuencia, pues simplemente 1 sobre t es equivalente a 1 sobre la frecuencia. Siendo eso, pues obtenemos acá que se puede con la frecuencia. Entonces, como el interés de esta presentación es desarrollar el diseño de un filtro pasabajo de tipo IR, ahora pues vamos a ver el procedimiento matemático para su desarrollo y generar el algoritmo. Partimos entonces de la ecuación de segundo orden para filtro pasabajo. Entonces, como señalo acá, tenemos la función de transferencia de pasabajo de segundo orden y básicamente donde aparecían las S las estoy reemplazando por la transformación bilineal de Tusty. Hacemos entonces acá en esta segunda función de transferencia una modificación haciendo las simplificaciones específicas, seguimos realizando las demás simplificaciones específicas y así sucesivamente hasta que llegamos a este resultado.
Como ustedes pueden apreciar, en la transformada Z lo está escrito acá como una función de transferencia, que es básicamente la salida sobre la entrada, y aquí ya en términos de Z en la parte de arriba y en términos de Z en la parte de abajo. Con esto ya determinamos cuáles serían los coeficientes. Quién es A1, quién es A2, quién es A3, quién es B1, quién es B2 y quién es B3. Por tanto, aquí en la columna de la izquierda, partiendo de esta ecuación o en esta función de transferencia que ya está simplificada, podemos extraer que la información correspondiente para la función de transferencia de segundo orden, que está organizada de esta forma, pues tenemos que estos serían entonces los cálculos que tenemos que hacer para cada uno de los coeficientes respectivamente. Adicional, como estamos trabajando con un filtro pasa abajo de segundo orden, tenemos una incógnita, y es que el omega c tiene una característica y el zeta, que es este factor de amortiguamiento, tiene otra característica para este filtro específicamente. Como lo podemos ver acá en la parte de arriba donde estoy señalando, el zeta, que sería el factor de amortiguamiento, es raíz de 2 sobre 2 para el caso del pasabajas. Y el omega c va a venir siendo la frecuencia de corte, pero la frecuencia de corte normalizada. Recordemos que estamos trabajando con señales digitales, por lo tanto tenemos que vincular la frecuencia de muestreo, y lo hacemos de esta forma: dos veces la frecuencia de muestreo por la tangente de pi multiplicado por la frecuencia de corte, donde queremos que empiece a decaer nuestro filtro, partido por la frecuencia de muestreo. Bien, a esta ecuación que encontramos como función de transferencia en el espacio de z, al hacerle la transformada z inversa, llegamos a, o en conclusión, a la siguiente ecuación en diferencias que vemos acá en la parte de abajo. Como es de segundo orden, ustedes pueden apreciar que esta ecuación queda acá como el coeficiente A1, el coeficiente A2 y el coeficiente A3. Pero en el caso de los coeficientes B, fíjense que solo aparece el B2 y el B3. Lo que pasa es que el coeficiente B1, al hacer la transformada inversa de Z, pues desaparece. Por lo tanto, entonces solo queda vinculado el B2 y el B3 específicamente para esta función de ecuación de diferencias, que representaría pues entonces el filtro, o este sería el algoritmo que básicamente vamos a programar en nuestro microcontrolador Arduino. Como vimos en el paso anterior, encontramos unas ecuaciones matemáticas que modelan el filtro pasa abajo de tipo IR. Esta sería una forma práctica de encontrar los coeficientes a partir de realizar esos cálculos manualmente. Pero hay herramientas como MATLAB, poseen algunas aplicaciones que nos permiten o nos facilitan hacer este cálculo. Vamos a ver. En este paso del diseño del filtro IR pasa abajo, ahora vamos a utilizar acá la interfaz de MATLAB. Vamos a ir específicamente acá a la pestaña de Apps y vamos a desplegar las aplicaciones disponibles por cada uno de los toolbox que posee MATLAB. Específicamente vamos a ir al toolbox de Signal Processing and Communications y vamos a seleccionar el aplicativo que se llama Filter Design. Una vez ha cargado la interfaz de Filter Designer, entonces, como el propósito es diseñar un filtro IR de tipo IR pasa abajo, vamos a seleccionar acá tipo de filtro Low Pass, que ya está por defecto, pero acá en la parte de abajo que creamos sobre el IR. Bien, como vimos en clase, nos interesa entonces trabajar con los filtros Utterboard, y también tenemos que especificar el orden, que según trabajamos en clase, máximo vamos a utilizar filtros de orden 2. Ahora, en esta parte de configuración donde dice especificaciones de frecuencia, para nuestro filtro pasa abajo, tenemos que definir la frecuencia de muestreo. Como les había comentado, vamos a utilizar un filtro en un dispositivo Arduino Nano, pero debido a que este es un dispositivo de muy bajas capacidades, solo podemos hacer un filtro o diseñar un filtro pasa abajo a un corte y a una frecuencia muy pequeña. En este caso, ya por pruebas que he realizado, vamos a trabajar aquí la frecuencia de muestreo a 2000 Hz y vamos a diseñar una frecuencia de corte a 100 Hz.
Bien, luego que ya he dado las características, cliqueamos sobre Design Filter y obtenemos la respuesta del filtro para este caso de tipo IR. Ahora, aquí en la parte de arriba, donde está la pestaña que dice Filter Coefficients, vamos a verificar cuáles fueron los coeficientes para el numerador y para el denominador. En el caso del denominador, podemos observar acá 1, menos 1.5 y 0,6. Y en la parte del numerador dice 1, 2 y 1. Pero el valor real es acá esta ganancia que aparece en la parte de abajo. Este valor de ganancia se multiplicaría por el coeficiente 1, por 2 y por 1. Luego de obtenido los coeficientes utilizando la interfaz de Filter Designer, vamos acá a la pestaña de File y buscamos la opción Exportar. Vamos a exportar estos coeficientes al workspace de MATLAB para poderlos copiar y luego llevarlos al código del programa. Vamos acá a exportar. Miren esta pantalla. Lo que vamos que acá tengo ya dos vectores que poseen los valores de los coeficientes. Uno que es el de la ganancia y el otro que posee la del numerador y el denominador. Ahora que ya tenemos los coeficientes en el workspace, voy a abrir específicamente el que queda acá como SOS y podemos observar que aparecen 6 coeficientes. Los 3 primeros de izquierda a derecha corresponden al numerador y los 3 siguientes al denominador. Entonces, básicamente voy a copiar acá, estoy diciendo que 1 para el denominador, 1 para el primer coeficiente de la parte de abajo, copio el siguiente coeficiente, que tiene acá toda esta extensión de formato decimal flotante, y copio el tercer coeficiente. Y estos corresponderían a los coeficientes de la parte del denominador. En la parte de arriba, como les decía, aparece 1, 2 y 1. Básicamente, el otro vector que me generó acá dice que es la ganancia G. Esta ganancia G resulta que es 0.00, que la voy a copiar acá, y correspondería a multiplicar esta ganancia por estos tres valores que aparecen acá, 1, 2 y 1, respectivamente. Entonces acá multiplico por 1, multiplico por 2 y multiplico por 1 nuevamente. Lo que quiere decir que los coeficientes que van a ir en el numerador, si multiplico acá este primer valor por 1, correspondería a esto. Ahora me dice que este valor se multiplicaría por 2, entonces vamos a hacerlo acá. Este valor multiplicado por 2 nos dice que nos da aproximadamente este valor. Quiere decir que este correspondería al segundo coeficiente de la parte del numerador. Y finalmente me dice que multiplico este valor nuevamente por 1. Entonces lo que quiere decir es que acá se conservaría este mismo valor que inicialmente tuvimos. Voy a borrar esto de acá. Y con esto ya tenemos los 3 coeficientes que van a ir en el numerador y los 3 coeficientes que van a ir en el denominador. Como estamos armando un filtro IR de segundo orden, vamos a tener entonces 3 coeficientes en la parte de arriba. Siguiendo ese orden de ideas, este correspondería entonces al coeficiente A1, este correspondería al coeficiente A2 y el tercer valor correspondería al coeficiente A3, respectivamente. Lo mismo en la parte de abajo, este correspondería al coeficiente B1, este correspondería al coeficiente B2 y el último valor correspondería al coeficiente B3, respectivamente. Y ya, ahora con estos valores vamos a trabajar, vamos a programar nuestro Arduino directamente generando un algoritmo para su diseño. Ahora el siguiente paso es programar el algoritmo del filtro IR pasa abajo dentro de la interfaz de Arduino. Recordemos que para el filtro que diseñamos en MATLAB utilizamos una frecuencia de muestreo de 2 Hz y una frecuencia de corte de 100 Hz. Adicional,
También recordemos que la ecuación o algoritmo para la salida del filtro IR está dado como la multiplicación de los coeficientes A y la multiplicación de los coeficientes B. En este caso los A por la entrada x de n a 1, A2 multiplicado por una entrada pasada de un tiempo y el A3 multiplicado por dos entradas pasadas de x de n y los coeficientes B2 y B3 multiplicados por el almacenamiento de una salida pasada de un tiempo y una salida pasada de dos tiempos. Por tanto, podemos ver acá que colocamos como entrada a x de n, la definimos inicialmente por un valor de 0 de tipo flotante, y la salida como yn, de este aumento de tipo entero sin signo. Más adelante explicaré por qué. Y los respectivos elementos de memoria que van a almacenar un tiempo pasado, dos tiempos pasados de la entrada y un tiempo pasado y dos tiempos pasados de la salida. Luego de que definimos las variables de entrada y de salida y de almacenamiento en memoria, ahora en el body setup vamos a programar las configuraciones adicionales. En este caso, coloqué acá un pin para medir más adelante el tiempo que va a demorar en realizar las instrucciones. Más adelante explicaré. Y tenemos acá otra instrucción, que en este caso es DDRD, o colocando el puerto de salida para poder armar un DAC de tipo R2R con este puerto de 8 bits. A su vez, vamos a configurar la entrada, que va a ser por medio de un ADC hacia el microcontrolador. En este caso, pues colocamos acá los registros típicos que utilizamos en Arduino y específicamente acá vamos a utilizar el puerto de entrada análogo a 0. Con este colocamos la referencia de voltaje y con este entonces colocamos para que se almacene en el registro ADCH el valor de conversión del conversor de análogo a digital. A su vez, con esta otra instrucción que vemos acá, configuramos el prescaler o la velocidad en la cual él va a capturar los valores de la ADC. En este caso utilizamos un prescaler de 4. Este registro o el prescaler que podemos ver acá lo pueden ustedes revisar directamente del datakit del microcontrolador que utiliza en este caso el Arduino Nano. Allí pues hay otros tipos de configuraciones para un prescaler de 4, de 2, de 16, de 64, de 128, etc. Y pues pueden verificar la velocidad. Luego de ello utilizamos acá o activamos los registros para habilitar el ADC, que son estos tres que ustedes pueden observar acá y que pues también encontramos en la literatura para la configuración del ADC. Listo, con estos tres espacios de código que pueden observar ustedes acá, ya queda configurado el conversor de análogo a digital utilizando la entrada análoga a 0 y a su vez hemos configurado el puerto D de salida para conectar entonces nuestro DAC R2R. Continuando con la siguiente parte de código en nuestro Arduino, entonces vamos a la sección del body loop. Y aquí vamos a programar entonces dentro de este while, que va a ser una instrucción repetitiva, el algoritmo correspondiente al filtro IR. Recordemos acá que el algoritmo básicamente era el YDN igual a los coeficientes A multiplicado por las entradas y los coeficientes B multiplicado por el almacenamiento en memoria de las salidas pasadas. Entonces básicamente vamos a arrancar con esta parte de código desde acá hasta acá. El XDN va a almacenar lo que capturó respectivamente el valor del ADC. Y ahora con los coeficientes que habíamos obtenido anteriormente en MATLAB y que copiamos en nuestro blog de notas, los vamos a colocar acá realizando la operación matemática que hemos encontrado en clase para el filtro IR. Entonces básicamente me dice que Y de n va a ser igual a X de n multiplicado por el coeficiente A1, X de 1 multiplicado, recordemos que era por dos veces el coeficiente A1, entonces acá pues aquí he hecho la multiplicación directamente en MATLAB. Aquí pues voy a mantener el elemento A1 para multiplicarlo por 2 y pues garantizar todos los valores decimales del punto flotante.
Luego acá el x2 por el coeficiente a3, que respectivamente es igual al coeficiente a1. Y aquí coloco este más porque recordemos que el b2 que hemos obtenido acá en el denominador nos había dado negativo, multiplicado por el negativo que tenemos aquí en el algoritmo, pues me queda positivo. Y podemos ver acá que sería entonces el valor pasado y1 multiplicado por este coeficiente y el valor pasado es y2 multiplicado por este coeficiente. Ya entonces con eso hemos programado acá nuestro algoritmo correspondiente al filtro IR. Ahora, como esto lo hace en el primer paso y adicionalmente habíamos anteriormente definido que estos valores arrancaban en 0, aquí el único valor que va a tener el primer dato pues va a ser x de n. X de n va a multiplicarse por este primer coeficiente y los otros valores en este primer instante pues van a ser 0. Ahora, como ya yn tiene almacenado un valor y el x de n pues ya tiene almacenado también un valor, lo que vamos a hacer es entonces hacer el corrimiento para que los y pasados y los x pasados entonces adquieran el valor que ya se calculó anteriormente. Entonces recordemos que el valor pasado es y2 almacena el valor pasado y1, y1 almacena el pasado que estaba en yn, x2 el pasado de x de 1 y x1 el valor que tenía actualmente el x de n. Bueno, ya como se realizó el cálculo acá con y de n, entonces necesitamos enviar este dato al puerto D de 8 bits para conectarlo al DAC. Lo hacemos por medio de esta instrucción. Entonces le estamos diciendo que al puerto D tome el valor de yn. Pero ¿qué va a pasar dentro del cálculo matemático que va a hacer un microcontrolador? Resulta que va a ocurrir un desbordamiento de datos. Este valor, por ejemplo, acá, al tener 0.002 multiplicado por el valor de x de n, que es el valor que capturó el ADC, va a tener un valor que va a exceder el valor máximo de 255 que posee nuestra salida de 8 bits. Entonces lo que hacemos es que para que no exceda ese valor, lo normalizamos para que quede en un rango de 0 hasta 255. Entonces, por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es dividiendo ese valor de yn entre 255 para que el máximo valor, si se llega a desbordar, se mantenga en un rango de 0 a 255 para 8 bits y lo pueda escribir en el DAC. Ahora, tengo acá estas instrucciones que dice digital write del pin 12 y tengo acá un delay y también tengo acá en la parte de abajo un digital write que está en alto para configurar el pin 12. Yo les había comentado que esto lo vamos a utilizar para poder medir la velocidad en la cual va a entregar estos datos nuestro microcontrolador. Recordemos que la frecuencia de muestreo es fs a 2000, fs igual a 2000 Hz. Entonces lo que vamos a hacer ahorita ya en la práctica de montaje físico, les voy a explicar entonces cómo voy a medir con este pin cuánto demora en ejecutar estas instrucciones de acá hasta acá, y con eso pues le decimos que haga un retardo específico para que se mantenga la frecuencia de muestreo que hemos definido acá de 2000. Una vez que ya hemos realizado la programación del microcontrolador Arduino, ahora tenemos que verificar su pin out para identificar cuáles son específicamente los pines del puerto D que vamos a utilizar para el DAC R2R. Como se puede observar acá, este sería el esquema de pin out y chequeamos que acá al lado izquierdo en los pines 31, 30, 32, 1, 2, 9, 10 y 11 se encuentran respectivamente cada uno de esos pines, los cuales vamos a conectar entonces a nuestro DAC R2R. Luego de que hemos realizado el pinout de nuestro microcontrolador Arduino Nano, ahora tenemos que proceder a realizar las conexiones con los demás componentes electrónicos con los cuales vamos a configurar todo el sistema de filtro digital. Al lado izquierdo podemos observar que hemos seleccionado el A0 como nuestra entrada para el ADC. Esta entrada a su vez está conectada a dos circuitos básicamente. Aquí hay un divisor de voltaje que básicamente lo que hace es evitar que se generen voltajes negativos cuando conectamos la señal variante en el tiempo. Él la va a subir sobre 2.5 voltios.
como nivel de offset. A su vez, hay una resistencia de 300 ohmios conectada a un capacitor de 27 nanos, que básicamente es un filtro pasa bajo para evitar que se nos entren frecuencias diferentes a las frecuencias que vamos nosotros a analizar con este filtro pasa bajo digital. Y tenemos un filtro de un microfaradio que lo que hace es desacoplar la señal que entra del paso anterior al offset, para el cual poder agregarlo o introducir la señal al compresor de análogo digital. Por el lado izquierdo del controlador tenemos entonces identificados los diferentes pines desde el PD0 hasta el PD7 y lo hemos conectado entonces al diagrama de R2R, el cual pueden ustedes apreciar ubicando desde el menos significativo hasta el más significativo, como se presenta en este esquema. A su vez, el DAC como tal, si le va a conectar una carga a la salida en el punto donde determinan acá las resistencias y donde estoy señalando, va a caer el voltaje, ya que no está diseñado para generar suficiente corriente para alimentar otros componentes. Por lo tanto, se hace necesario colocar un amplificador, en este caso un amplificador operacional, para que estabilice el voltaje y mantenga los valores estables a la salida del DAC sin perjudicar la señal que está generando de salida. A su vez, este voltaje de salida lo estamos conectando a un filtro de segundo orden, Sanin Key, para estabilizar aún la señal y adicional para filtrar la señal, dado que después de la discretización y volverla otra vez a regresar a una señal análoga, la mayoría de la componente variante en el tiempo presenta una serie de escalonados debido al procesamiento digital. Por lo tanto, este filtro lo que hace es quitar ese escalonado para suavizar la señal y luego ahí sí podemos agregarla o conectarla por ejemplo, a un parlante de menos de 0.25 vatios para poder escuchar o percibir los cambios generados dentro del filtro que vamos a programar. Bien, hasta aquí completaríamos la parte 1 que corresponde a la teoría matemática, la implementación del algoritmo y la conexión que se realizará con el Arduino. En el siguiente video de la parte 2 vamos a ver entonces cómo se implementa en la práctica este filtro digital